Seguimos con el análisis y también seguimiento a las campañas en la segunda semana en Yucatán de las candidaturas a la gubernatura del estado, diputaciones federales y senado. Aunque pues déjeme decirle que los candidatos a diputados federales y candidatos al senado se han visto, la verdad, muy poco, han estado más pegados a los candidatos a la gubernatura que alguna otra cosa. Me acompaña en la mesa Aldrin Martín Briceño. Aldrin, buena tarde, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Siempre un gusto saludarte y al amable auditorio también muy buenas tardes. Freddy Heredia, politólogo. Freddy, bienvenido, gracias. Buenas tardes, Aldrin, buenas tardes, José Luis, pues acá. Y coinciden conmigo en el tema de que las candidaturas pareciera que se están, como que están ofreciendo en Moloch, en grupos. No vemos que ninguno despegue y van pegados a los candidatos a la gubernatura, particularmente el caso de Renan y el caso de Joaquín Díaz Mena. Esto sí, ahora dependiendo de cada bloque, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Renan, que está por la alianza PAN-PRI, en este caso Nueva Alianza y a nivel nacional, el PRD, vemos más una coordinación por parte del candidato Rolando Zapata Bello, que incluso todavía asombra cómo la gente lo jala para pedirse y tomar fotografías con él, y él es muy accesible a esto, ¿no? Ahí se ha visto más coordinación. Donde no se ha visto tanta coordinación, no sé si por las propias agendas del propio candidato, en el caso de Morena, es en el equipo de Joaquín Díaz, que vemos que incluso se vio en la gira presidencial, en la gira de la candidatura presidencial que hizo la doctora Claudia Sheinbaum, se vio como en este caso los candidatos a senadores, Jorge Carlos Ramírez Marín y Verónica Camino, cada quien está en su rollo. O sea, si te puedo evitar saludar, evito saludarte. Y uno participó en el caso de Verónica en Tizimín y Jorge Carlos en... Yo creí que la participación de Verónica en el caso de Tizimín, porque es oriunda del lugar, iba a ser bien recepcionada, ¿no? Lo que llamó mucho la atención en Tizimín es que a los 4 que aplaudieron bien, 2, en este caso a la doctora Claudia, a Joaquín Díaz, pero el candidato a alcalde, este muchacho Adrián Quiroz, y también a la diputada Rocío Barrera, hubo unos aplausos increíbles y se notó la diferencia de la recepción de los ciudadanos que le dan a Rocío y a Verónica. Fue más aplaudida la diputada Rocío, en este caso, que Verónica. Pero Camilo. coinciden que ya se integró un poco más la campaña de Guacho en el caso de Claudia, como que ya se ve un poco más articulada. Evidentemente, no sé si por el tamiz de la presencia de Claudia. Digo, la presencia de la candidata presidencial y que tiene equipos en el estado de Yucatán, pero el hecho de que la candidata presidencial está recorriendo todos los distritos electorales y haya en este momento venido a Yucatán precisamente a apuntalar este inicio, porque no debemos de obviar una cosa. Al final de cuentas, Joaquín Díaz Mena tiene una semana de atraso después del desafortunado accidente que tuvo y que la semana pasada referíamos precisamente como parte de este atraso en la manera de comunicar, porque finalmente ahorita estamos en un proceso de conocimiento de la gente, y si bien sus equipos un poquito de manera descontrolada salieron a la calle para hacer un cierto dejo de campaña sin candidato, lo importante es que la gente vea, observe, toque al candidato, y eso lo empezamos a ver a partir de esta misma semana. Entonces yo creo que fue un refrendo muy en su momento el hecho de que Claudia Sheinbaum haya llegado y haya hecho estos puntos en estos distritos electorales. ¿En atención a qué? En atención a que la gente hoy ya está viendo un candidato, y evidentemente a partir de ese conocimiento que se tenga de Joaquín Díaz Mena, vamos a ver cómo se van apuntalando esa campaña. Yo sí creo que existe hoy ya 2 candidatos en la calle, claro, y que hoy los equipos de campaña se van a tener que ir fortaleciendo. Pero coincido en una cosa: si bien los partidos políticos han articulado mejor su maquinaria esta semana, es un hecho de que, bueno, todavía falta que arranquen las elecciones de lo más cercano a la gente, José Luis, Freddy, que son las elecciones para los presidentes municipales, que es cuando la gente entonces sí se involucra mucho más, claro, porque al final de cuentas estás hablando de la gente que está más cercana a ti, o esa autoridad municipal que está más cercana a ti. Pero también coincido en parte de lo que decía Freddy, de que los
candidatos a senadores no se han visto de la manera como se debieran ver. Han estado de alguna manera pegados a esta imagen de la gobernatura, pero no han hecho este trabajo de manera individual, de manera fuera de estos radios en donde pues hoy estamos viendo que se mueven los propios candidatos a la gobernatura del estado. Me llama particularmente la atención el caso de los senadores en primera fórmula, porque si bien podemos observar que en las primeras fórmulas de los dos partidos, frentes o alianzas más importantes, que sería Rolando Zapata Bello por un lado y por el otro lado Verónica Camino, observamos actitudes totalmente diferentes, porque no podemos obviar que aún perdiendo el primero de cada fórmula, podría entrar al Senado como la primera minoría. Y en ese sentido, José Luis, se deja ver mucho de lo que estos candidatos están haciendo, porque por un lado ves a Rolando Zapata Bello comprometido hasta este momento, comprometido, que está haciendo campaña, que está presentándose en los mítines, que le está levantando, que está levantando la mano a Renán lo está Barrera, presentando, porque incluso en la propia gradación de los discursos se escucha como una especie de explicación no pedida, pero una explicación de por qué estamos formando esta alianza. Entonces, eso es interesante. Viera a Rolando Zapata por ese lado, pero el otro número uno de la fórmula de Morena, la número uno, que es Verónica Camino, a esa sí la vemos un tanto ausente de los escenarios, de los foros y de la presencia mediática, incluso la presencia en redes. Más suena como a capricho en este caso, de no quiero estar vinculada con Jorge Carlos. O sea, hay un divorcio muy manifiesto. Y figúrate que yo creo que lo que tiene que cuidar la doctora Claudia Sheinbaum, porque no es lo mismo que vaya a un estado en donde haya gobierno morenista. Cuando la doctora Claudia Sheinbaum va a lugares donde no gobierna Morena, se deja ver quién es, o no se da cuenta o no le cuidan. Te voy a poner dos ejemplos. Uno, ayer decía en Humán la doctora Claudia Sheinbaum, miren, pero si andan juntos, ya no guardan, vean al PRI y al PAN, ya guardan juntos. Fuera el PRIAN, fuera el PRIAN. ¿Y quién crees que empezó a decir sí, fuera el PRIAN? Verónica Camino, la expriista, el mismo Jorge Carlos Ramírez, Rommel Pacheco. O sea, no se está dando cuenta lo que cuestiona. Se ponen colorados cuando lo dicen. Sí, que te lo juro. Se ponen guindas. Claro. Otra de la desafortunada, yo digo, declaración que hizo, en este caso en Tizimín, la doctora Claudia Sheinbaum dijo, no va a ser una pensión universal, vamos a apoyar a las mujeres de 60 a 64 años. Ella le dijo, ¿no? Es un apoyo. Vamos a apoyarlas porque cuidan a los hijos. Vamos a apoyarlas porque hacen la comida. Vamos a apoyarlas porque son trabajadoras. Vamos a apoyarlas porque hasta cuidan al marido. O sea, no, es un discurso de una candidata presidencial. Así cuando Fox dijo que las mujeres son de cuatro patas, la izquierda. ¿No? Ahora te digo, ese discurso no es cualquier persona quien lo dice, es la candidata presidencial, que si hoy estamos acostumbrados a escuchar a veces barbaridades en la mañanera, eso no tiene por qué seguir así. Sí, de acuerdo, pero acuérdate también que las personas se dejan llevar, Freddy, por lo que ven, no por lo que escuchan. Eso es una situación interesante. Y también quiero llamar la atención en otra parte del discurso, que es la parte en donde refrenda al comandante Saidén como parte de este proceso de continuidad. Cierto, muy forzadito el video. Pero ahí te va. Y hay mucha gente que dice, ¿a quién le habla Claudia Sheinbaum? Y te voy a dar una teoría, una hipótesis, más que una teoría, es una hipótesis de trabajo. ¿A quién le está hablando Claudia Sheinbaum cuando dice que el comandante Saidén va a continuar al frente de la Secretaría de Seguridad Pública? A la clase media, a los empresarios. Y le está hablando más que a los empresarios, también a la fuerza policíaca, estimado Freddy. Le está hablando de que la fuerza policíaca, al final de cuentas, no va a tener un blanco o negro, sino que ambas opciones políticas les van a ofrecer una continuidad en el trabajo que vienen desarrollando desde la cabeza a cada uno de los comandantes, a cada una de las personas que integran la propia fuerza policíaca. Entonces esto es interesante porque estamos observando a qué segmentos, a qué estamentos de la sociedad están hablando los propios partidos políticos. Si bien esto es una información que le puede servir a muchos, particularmente creo que es algo que por eso te decía, fue muy forzadito, le costó trabajo. La
gira de la aclaración le llamas, la de Sí, Claudia Sheinbaum. fue una gira de aclaración de Claudia Sheinbaum porque vino a desmentir lo que dice la oposición y en este caso ella vino a decir que se malentendió lo que dijo de su colaboradora Marcela. Yo no quise decir eso. Entonces, ¿por qué? Incluso dijo, les voy a hacer un favor al llevarme a... Me voy a llevar a Marcela. Sí, o sea, qué bueno que nos va a hacer ese favor, ¿verdad? Pero que te dice algo muy importante, que también ellos tienen errores y lo que ellos dicen, o lo que, ahora sí, el mensaje oculto de lo que ellos dicen cuando se describe, cuando se transparenta, no es lo que gusta. Quiere decir que sí, pero les además, impactó, sí les impactó, lo pero además Saidén. no fue casualidad. Aquí te vienen a mostrar el modelo centralista que quieren imponer en Yucatán, cuando Joaquín Díaz Mena dijo que los pacientes en el Hospital Orán se están muriendo en los pasillos. Por eso la necesidad de firmar el convenio INS-Bienestar. O sea, no es casual lo que están diciendo. Aquí hay una alineación de decirle, me subordino a lo que diga la federación. Qué interesante. Es a lo que vamos. A lo que vamos es, ¿qué es lo que vino a hacer la doctora Claudia Sheinbaum? A desmentir o cuando menos a clarificar, como hacía Fox. Sí lo dije, pero no lo quise decir. Tienen que ser muy cuidadosos, José Luis, porque aquí entran incluso situaciones de carácter histórico. No olvidemos que en la época de López de Santa Anna el centralismo se hizo una realidad en nuestro país. Y ustedes díganme, estimados amigos que nos escuchan, estimada mesa, ¿quiénes fueron las personas que levantaron la bandera contra ese centralismo? Y tenemos que llegar a la postre de que fueron precisamente los propios yucatecos, y es precisamente la razón de por qué la independencia del estado de Yucatán. Claro. Estoy aduciendo razones históricas en el tema del propio centralismo, que es parte de lo que estamos viviendo en el discurso, y evidentemente para muchas personas dentro de nuestra población, pues es una camisa de fuerza que muchos no estarán dispuestas a tomarse como parte de este propio discurso. Entonces, yo creo que es muy cuando los estados se convertían en provincias. Y cuando vemos un resurgimiento, por ejemplo, en departamentos, por las propias banderas yucatecas que nosotros vemos sondear en los puntos en donde se están haciendo activaciones políticas. En ese sentido, yo creo que hay que ser muy cuidadosos con el tema del discurso, porque cada estado tiene su propia idiosincrasia. Pensar que esta es una tabula rasa en donde todos van a hacer lo que yo digo, es pensar. Eso es Morena, eso es Morena. O sea, eso es Morena. Morena unifica. Para empezar, Morena unifica la forma de gobernar, te manda funcionarios que te tienen que gobernar. En los estados que gobierna, los gobernadores no tienen la opción de poner a su jefe de seguridad, les impone por lo general militares que ya traen compromisos con otros lugares de la República. Pues no es si nos gusta. Es la visión del altiplano. Claro. Sí, ese es el momento. Hemos vuelto al mismo punto. Pues ese es el momento de poner las cartas sobre la mesa y decir precisamente que lo que se busca es una coordinación. Ahora, Aldrin, no se puede haber una superposición. Aldrin, en campaña puedes decirlo y admitirlo y no tienes problema. Pero si camina como pato, etcétera, entonces van a aplicar la misma tabla que en el resto de los estados. Por supuesto. Lo que aquí ¿qué es lo que vino a hacer la doctora Claudia Sheinbaum? Aparte de venir a reforzar la imagen del presidente de la República, vino a desmentir, candidato. Vino a aclarar. ¿Qué te quiere decir esto? De que su estancia en Yucatán sí ha sido problemática, cuando menos en el discurso. Sí, claro. Y ha sido confusa en el discurso. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay una sociedad yucateca que analiza, que pregunta, que cuestiona, que te dice si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Aquí no nos vas a venir a engañar, ¿no? Hay un amplio círculo rojo en el estado de Yucatán. Personas que hasta en los municipios hay gente muy politizada. Aquí se juega aquí es diferente. Aquí no viene el cacique a decirte, si no votas desaparezco a tus hijos o quién sabe dónde van a estar. No, aquí no hay eso. Aquí el cacique te dice, tienes que votar por este que nos interesa y eres libre de votar por todos los demás. Entonces, en lo municipal, ojo, pero no te dicen, te voy a quitar tus tierras, te vas a desaparecer tu familia. No, afortunadamente, no el nivel de violencia no hay aquí en Yucatán. Y aquí es el debate, el modelo de seguridad que quieren imponer. Lo que hay de fondo en todo esto, Aldrin, Freddy, es un poco Morena no tiene una agenda.
específica en el caso particularmente de Yucatán. Bueno, hasta decía, ¿qué es lo que decía la doctora Claudia? Que el puerto de Altura, decía que el puerto de Altura del Progreso, que sí van a intervenir. Entonces, el presidente de la República no intervino en una obra que es federal. Ella dice que sí va a intervenir para hacer más hondos los calados, ¿no? Mira, o sea, yo creo que las personas son parte de la idiosincrasia. Tiene que ver con la geografía, tiene que ver con el clima. Hablábamos hace el tema de los moscos, tiene que ver con el calor, tiene que ver con la lluvia. Somos lo que somos por un sinfín de factores, por nuestros abuelos, por nuestros ancestros. Todo eso es lo que genera una idiosincrasia, y creo que esa idiosincrasia está desde el estamento más bajo de la población hasta el más alto, porque al final de cuentas hemos compartido esas mismas vivencias juntos. En ese sentido, Freddy, yo lo que te quiero decir es que si no existe por parte de un partido político un producto específico para atacar un mercado específico, ese partido político está cometiendo un gravísimo error. Ahora, un gravísimo error en campaña. Ahora, eso es en cuanto a Morena. Creo que ya le dedicamos más tiempo a Morena. Ahora, en el caso de Renan, por ejemplo, él va por el sí o por el no. Así es. Y eso es mucho más sencillo de entender. Es más local. Rolando lo ha explicado muy bien, porque la alianza, creo que ya esa parte está empezando a resolverse. Pero el tema de, ¿quieres que Yucatán sea un estado más de Morena como los otros estados o no? Entonces el sí o el no decide más rápido a la gente. Claro. Pero también tiene que haber carnita en medio. Claro. Porque ese es el arranque de la campaña, empieza la campaña. Por ejemplo, en el caso, pero como decía José Luis, mira, de repente Renan Barrera en sus mítines te explicaba qué pasa en otros 22 estados. Empieza el secuestro, empieza el derecho de cobro de piso, te lo decía. Y ayer le contesta la misma candidata, dice, los opositores, perdón, regresar un poquito, los opositores, ¿qué es lo que dice? Que si gobierna Yucatán, ya Yucatán va a ser inseguro. Mentira. O sea, te das dando que ese discurso sí está pesando. Sí y en el caso de Renan específicamente, trata, y lo digo, trata de explicar cuál es la diferencia entre la opción que él representa a los otros, donde le dice a ti, y mira que ya el discurso les dijo, van a regresar a las escuelas de tiempo completo y van a regresar a las estancias infantiles, porque es el lugar que cuestionan las amas de casa. ¿Por qué? Porque les quitaron ese tipo de apoyos, ¿no? Porque era muy importante para ellos. Pareciera ser que no, pero sí, porque hay madres que trabajan y necesitan que sus hijos estén en un lugar. Esta semana Renan Barrera creo que ha hecho importantes reuniones donde ha mostrado el músculo político. Por supuesto. Y yo creo que es interesante. Un conocimiento además del sitio donde llega, porque en Valladolid le dijo a los vallisoletanos, oigan, entendemos que aquí en Valladolid ha habido pues problemas con respecto a compartir la frontera con Quintana Roo. El tema del turismo, el recurso no está llegando. Emotur, que habló de la preparatoria misma, claro. Se subió en el discurso de la UADY, de la Universidad Autónoma de Yucatán. Claro. La UADY dijo, no, adelante, no pasa nada. Y mientras tanto, ¿qué es lo que te dicen por el otro lado y por la otra opción que decía la doctora Claudia? Aquí les vamos a traer las universidades que yo hice, la Rosarios Castellanos, aquí vamos, o sea, su modelo te lo quieren implicar, te lo quieren implementar. Los asesores de Renan claramente están señalando lo que se maneja regularmente dentro de las campañas políticas. El que va adelante no puede ver para atrás, el que va atrás tiene que estar pegándole en todo lo que pueda, en todo lo que se facilite al que está adelante. Yo creo que en este caso, al menos en esta segunda semana, Renan se mantiene viendo hacia adelante. Por ejemplo, el mismo discurso de Joaquín Díaz Mena, y mira lo que dijo Joaquín Díaz Mena en todos sus mítines, que la gente en el Hospital Oral se está muriendo en los pasillos. No, lo dijo. Sí, acuerdo, no, lo dijo, ¿ah? No, lo dijo, y lo dijo 3 veces, ¿ah? No fue, no, lo dijo. Es un discurso que tiene que comprobarlo. Porque una cosa es que el Hospital Oral sea el hospital de los pobres y otra cosa es que se esté muriendo en los pasillos. ¿Ah? Mira, yo escucho a veces... Hay gente muy responsable que trabaja en el Hospital Oral. Yo creo que hay que ser más responsable en los discursos, mi querido Freddy, porque lo primero que se tiene que hacer, y eso será seguramente más adelante, los contrastes. Y todo lo que se está haciendo... Yo no veo esto, ¿sabes qué veo? No, los contrastes vienen más adelante. Veo
aún va a haber discursos. Veo la búsqueda de una agenda. Así es, veo discursos mientras más estrendosos, mientras más polémicos, con tal de llamar la atención. Pero allá, eso es lo que veo. en buscar el discurso podemos caer en dos peligros. Claro. El primer gran peligro, que es empezar a discutir las cosas que no son problema, meternos a agendas, porque hoy hay agendas miles dentro de una sociedad que piensa tan diferente y de manera tan disímbola, y entonces nos vamos a perder no en lo importante. ¿Qué es lo importante? Insisto, seguridad, salud y educación. Y a partir de allá, ¿cómo lo van a hacer? Gracias. Bueno, gracias, Aldrin. Al contrario, José Luis, un gusto.